El librito abierto. Por Fred T. Wright. Capítulo 16. De Jerusalén a Babilonia. Messenger and News Review, febrero de 1995. Subsecuente a la derrota de Joaquín en el tercer año de su reinado, Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, fueron trasladados de Jerusalén a Babilonia. Nada se nos dice de las condiciones que soportaron en aquel terrible traslado, aunque el conocimiento que tenemos de la ruta que tuvieron que seguir y del carácter de sus captores nos da una idea de lo que debieron sufrir, a pesar de que eran cautivos especiales que recibían un trato mejor que el habitual. La distancia entre Jerusalén y Babilonia es de aproximadamente 1000 kilómetros. Esto se debe a que no existe una ruta directa que conecte ambas, debido al desierto de Arabia que hay entre ellas. Para evitar este obstáculo arenoso, en primer lugar el trayecto discurre hacia el norte durante cerca de la mitad de todo el viaje, y luego gira hacia el sureste para seguir el gran río Eufrates hasta llegar a Babilonia. Dependiendo de la distancia recorrida día a día, el viaje podría haber ocupado de 1 a 3 meses o incluso más. Pero no es necesario que conozcamos la distancia exacta entre las dos ciudades, ni el tiempo que se tardó en realizar el viaje. Basta con que nos demos cuenta de que los viajeros habrían estado muy cansados y fatigados cuando llegaron a la ciudad fortificada y amurallada de Babilonia. Aquel vasto ejército y su séquito de un gran número de cautivos habrían necesitado toneladas de comida para mantenerlos a todos en marcha, y uno se pregunta de dónde procedía toda esa comida. En la medida de lo posible, habrían vivido de la tierra por la que pasaban. Mientras el ejército principal avanzaba cada día, una parte de la soldadesca habría sido designada para supervisar el número de cautivos, lo que habría sido necesario para reunir alimentos suficientes para alimentarlos a todos. Los recolectores de alimentos despojarían a los árboles de sus frutos maduros, cosecharían cereales y hortalizas, y sacrificarían el ganado disponible, como vacas, ovejas, cabras y cerdos. Los dátiles habrían crecido en abundancia en esa parte del mundo y habrían sido una valiosa fuente de alimento. Era de esperar que el general del ejército, preocupado por mantener la forma física de sus tropas, se ocupara de alimentarlas con la máxima prioridad, una vez satisfechas sus necesidades y las de sus oficiales al mando. Los pobres cautivos se encontraban en el extremo inferior del suministro de alimentos, sin otra opción que aceptar lo que hubiera disponible después de que el resto estuviera satisfecho. Sin embargo, esa opción no era del todo mala en el caso de los que eran vegetarianos. Para ellos había un mayor suministro de frutas, nueces, granos y verduras debido a la menor demanda de estos por parte de los soldados y los cautivos en general. Podemos estar seguros de que Daniel y sus tres compañeros, que eran indudablemente vegetarianos, encontraron un adecuado suministro de alimentos entre las provisiones que eran menos preferidas por el resto de los marchantes. Dios, que marcó la fidelidad de estos cuatro y a quienes había asignado un trabajo especial, habría encargado a sus ángeles que tuvieran especial cuidado de ellos. El carácter de los babilonios. Para Daniel y sus tres compañeros, la marcha hacia su nuevo hogar como cautivos del rey de Babilonia les proporcionó excelentes oportunidades para aprender más sobre el carácter de su enemigo. Ciertamente eran conscientes de las marcadas diferencias entre la pacífica comunión con los verdaderos creyentes en sus hogares de Judea, tal como la habían disfrutado antes, y el despiadado desprecio por los derechos humanos manifestado por la soldadesca babilónica. Sus corazones se llenaron de simpatía y tierna consideración por todo el sufrimiento que presenciaron en aquel viaje inolvidable. En todas las épocas de la historia de la humanidad, los hombres no regenerados surgen como destructores indiscriminados que consideran la tierra y sus pueblos como meros instrumentos al servicio de sus ambiciones. No les importa cuántos deban ser sacrificados para satisfacer sus impíos deseos. Tal era el espíritu y la obra de la vieja Babilonia, que llegó a ser demasiado bien conocida por aquellos del verdadero pueblo de Dios que presenciaron personalmente las obras de ese poderoso poder en la marcha de la muerte entre Jerusalén y Babilonia. En un futuro próximo, como predijo de manera impresionante Joel, el profeta del Antiguo Testamento, este mismo poder devastador reducirá toda la tierra a un páramo físico, material y espiritual. He aquí sus descriptivas y proféticas palabras. Joel 2, 1 al 10,
tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Qué cuadro del terrible desolador en su obra, y de los resultados finales de su arrasamiento a lo largo y ancho de la tierra. Joel 2:3, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Si bien es cierto que ha habido una proporción cada vez mayor de la población de la Tierra que ha reconocido la necesidad de conservar los recursos naturales del planeta, los esfuerzos por hacerlo solo parecerán tener éxito durante un breve periodo de tiempo. Las guerras continúan con su terrible despilfarro de personas y materiales, las destructivas condiciones meteorológicas debidas a la profundización de la apostasía reducen las tierras cultivables a una productividad cada vez menor, y los grandes incendios arrasan bosques y edificios. Sin embargo, estas devastaciones son inferiores a las peores, pues el mayor daño se produce en los cuerpos y las almas de los hombres. Se han convertido en desiertos espirituales y morales en los que se cometen crueldades despiadadas con un abandono salvaje. A pesar de la confianza que se está desarrollando en un futuro mejorado, las condiciones no harán más que empeorar, pues Dios a través de sus profetas ha dicho que así será. Joel no es el único mensajero a través del cual Dios ha comunicado tales predicciones de ruina total. Escucha su voz a través de Isaías. Isaías 24. 4 Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. 5 Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Aquí, la causa y el efecto reales se exponen claramente en relación el uno con el otro. La transgresión de las leyes de Dios, el cambio de las ordenanzas y la ruptura del pacto eterno resultan directa y finalmente en una terrible devastación de la tierra y su gente. Todavía tenemos que ver cómo suceden cosas terribles antes de que se alcance este estado de cosas. Jeremías fue otro portavoz del Todopoderoso a través del cual Dios advirtió de las desolaciones venideras de la tierra. Tan temibles serán estas devastaciones que no se verá hombre alguno, y todas las ciudades serán derribadas. He aquí su descripción gráfica de estas condiciones. Jeremías 4:23-26, miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Daniel y sus 3 compañeros en la fe de Jesús conocían bien estas profecías y comprendían que se aplicaban a la destrucción inminente de la ciudad y el templo, para la que aún faltaban, como hemos visto, 19 años. Como se ha dicho antes, durante su largo y arduo viaje de Jerusalén a Babilonia, Daniel y sus amigos tuvieron la oportunidad de aprender mucho más sobre el carácter de los babilonios, tal como se revelaba en su estrecha, diaria y forzada asociación con ellos. A partir de su experiencia, nosotros también. Esto es más necesario para nosotros que para ellos,
porque sobre nosotros han llegado los confines de la tierra cuando pronto será demasiado tarde para comprar aceite para nuestras lámparas. Ahora es el momento de estar preparados. Babilonia no cambia. Por lo tanto, cuanto mejor se comprendan su carácter, sus tácticas y sus procedimientos operativos, por una parte, y cuanto más se obtenga del poder y la sabiduría de Dios para hacer frente a esos males, por otra, antes llegará el fin. La resolución de los fieles. Así como nuestro conocimiento de los acontecimientos futuros y del papel de Babilonia en esos acontecimientos nos da una clara comprensión de lo que podemos esperar en el futuro, así Daniel y sus amigos estaban lejos de ser ignorantes de lo que podían esperar en general a su llegada a esa gran ciudad. Sabían que sufrirían amargas persecuciones tanto por parte de los babilonios como de otros hebreos. Comprendieron que existía una fuerte posibilidad de martirio, lo que en efecto les sucedió. Al permanecer firmes cuando fueron arrojados al horno de fuego o a los leones, el cielo consideró que habían pagado por su fe con sus vidas. ¿Qué más puede dar un mártir que ellos no hayan dado? Pero, entre otras cosas, no sabían de antemano de su elevación a altos cargos en el gobierno después de haber satisfecho con éxito la determinación del rey de conocer el sueño misterioso de la gran imagen y su interpretación. No sabían que se enfrentarían a la exigencia del rey de inclinarse ante la imagen o ser arrojados al horno de fuego. Se enfrentaban a un futuro muy incierto respecto a muchas cosas, pero no en todo. Una cosa era segura. No entraron en la ciudad como apóstatas, pues comprendieron y respetaron fielmente el principio permanente de que. Profetas y Reyes, página 61. Únicamente la obediencia a los requerimientos del cielo guardará de la apostasía a los hombres. Mientras aún vivían en sus hogares de Judea antes de ser llevados a Babilonia, habían llevado vidas de la más estricta obediencia a las leyes de Dios, y esto, como siempre lo haría, los había preservado de la apostasía y la ruina personal. De ese periodo en que los cimientos de sus vidas estaban siendo puestos y preparados para la prueba, y del poder que más tarde recibirían en respuesta a sus pruebas y oraciones llenas de fe, está escrito. Profetas y Reyes, página 315. Fue una observancia concienzuda de las órdenes de la Sagrada Escritura lo que en tiempos del ministerio de Jeremías dio a Daniel y a sus compañeros oportunidades de ensalzar al Dios verdadero ante las naciones de la tierra. La instrucción que estos niños hebreos habían recibido en el hogar de sus padres los hizo fuertes en la fe y constantes en el servicio que rendían al Dios viviente, creador de los cielos y de la tierra. Cuando, al principio del reinado de Joaquim, Nabucodonosor sitió por primera vez a Jerusalén y la tomó, se llevó a Daniel y a sus compañeros, juntamente con otros especialmente escogidos para el servicio de la corte babilónica, y la fe de los cautivos hebreos fue probada hasta lo sumo. Pero los que habían aprendido a poner su confianza en las promesas de Dios hallaron que éstas bastaban para todo lo que eran llamados a soportar durante su estada en una tierra extraña. Las Escrituras resultaron ser su guía y apoyo. Su situación y su respuesta a ella fueron muy parecidas a las de José cuando sus crueles hermanos lo hicieron cautivo de los mercaderes madianitas en su camino hacia Egipto. Cuando se recuperó de la incredulidad inicial de que esto le estuviera sucediendo realmente a él, que no había hecho nada para merecer tal destino, determinó, no obstante, permanecer libre de la apostasía, sin importar el coste para sí mismo. Tanto en el caso de José como en el de Daniel y sus tres amigos, la victoria comenzó con el conocimiento del carácter de Dios expresado en su santa ley. Al principio, ambos se habrían sentido afligidos por su destino de esclavos indefensos, pues. Patriarcas y Profetas, página 212. Llegar a ser esclavo era una suerte más temible que la misma muerte. Pero su fe se elevó por encima del temeroso futuro que les aguardaba cuando sus pensamientos se volvieron hacia el Dios de sus padres. En el caso de José leemos. Patriarcas y Profetas, página 215. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte, y cumpliría todo deber con fidelidad. Las almas de Daniel y de sus tres compañeros ciertamente se habrían estremecido con la misma alta resolución de probarse a sí mismos fieles a Dios, de actuar bajo cualquier circunstancia como súbditos del Rey del cielo. Ellos servirían al Señor con corazón indiviso,
Ellos enfrentarían las pruebas de su suerte con fortaleza y cumplirían todo deber con fidelidad. Pronto nos encontraremos ante la inminente llegada del coloso babilónico, ante el cual también nosotros debemos tomar la misma resolución, no de obediencia ocasional, ni con el corazón dividido, sino con una fidelidad inquebrantable. Tomar una resolución tan clara y positiva antes de que comience realmente la lucha es esencial para resistir con firmeza inquebrantable una vez que se ha entablado la batalla. Ministerio para los que sufren. Hay que ver que su libertad de la desobediencia y la apostasía no consistía simplemente en abstenerse de alimentos insalubres durante el viaje o al llegar a su destino. Eso estaba implicado, por supuesto, y era probablemente la manifestación más obvia de obediencia, pero la rectitud de aquellos jóvenes iba más allá de esta área de sus vidas. Cada día los 4 fieles tenían ante sí un campo misionero de humanidad sufriente que necesitaba los servicios que solo el amor desinteresado nacido del cielo podía proporcionar, y Daniel y los 3 fieles tenían el poder espiritual y la experiencia necesarios para capacitarlos adecuadamente para tal ministerio. Sin duda había quienes luchaban con profundo desaliento al no encontrar respuestas a la cruel mano del destino que les había desposeído de todo lo que habían poseído. Otros probablemente estaban luchando contra la enfermedad, o encontraban que los rigores del viaje eran demasiado para ellos. Otros estarían cojos por las heridas sufridas en el ataque a Jerusalén. En esa larga caminata hacia la capital de Nabucodonosor, los 4 atendieron amorosamente a los que sufrían lo mejor que pudieron. Para ello, necesitaban encontrar algún favor a los ojos de sus captores, y estoy seguro de que su espíritu dulce, bondadoso, cariñoso y obediente, tan absolutamente libre de apostasía, se ganó realmente el respeto y la admiración de los soldados que los comandaban, especialmente porque atendían tanto al amigo como al enemigo con igual imparcialidad. La verdad y el amor habían comenzado a ser el poder prevaleciente. Poder a través de la comunión. La vida de Jesús confirma que cuando un cristiano está cargado del espíritu de obediencia amorosa y, por lo tanto, está libre de apostasía, se convierte en un poder irresistible para bendecir a la humanidad. Aunque antes del comienzo de su ministerio público él trabajaba de una manera callada y discreta, todavía había un gran poder en su vida. El deseado de todas las gentes, página 71. Jesús sanaba el cuerpo tanto como el alma. Se interesaba en toda forma de sufrimiento que llegase a su conocimiento, y para todo doliente a quien aliviaba, sus palabras bondadosas eran como un bálsamo suavizador. Nadie podía decir que había realizado un milagro, pero una virtud, la fuerza sanadora del amor, emanaba de él hacia los enfermos y angustiados. Así, en una forma discreta, obraba por la gente desde su misma niñez. Esa fue la razón por la cual después que comenzó su ministerio público, tantos le escucharon gustosamente. Lo que es cierto del ministerio juvenil de Cristo, también lo es de sus seguidores, pues la vida de Jesús se reproduce en sus discípulos fieles. Un ejemplo de esta transformación del carácter puede verse en una parte posterior de la vida del discípulo Juan, cuyo libro en el Nuevo Testamento es la contrapartida del de Daniel en el Antiguo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles, página 446. Semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan, es siempre resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica. Contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria, hasta que llega a asemejarse a aquel a quien adora. Para alcanzar tal profundidad, altura y amplitud de transformación divina en la vida, se requiere una comunión con Dios a través de Cristo por la cual el individuo literalmente se aferra a la vida de Cristo y la atrae en mareas de inundación hacia sí mismo. El deseado de todas las gentes, página 331. En todos los que reciben la preparación divina, debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o prácticas, y cada uno necesita tener experiencia personal en cuanto a obtener el conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírle individualmente hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces quedan acalladas, y en la quietud esperamos delante de él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita. Salmos 46:10, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Solamente allí puede encontrarse verdadero descanso.
Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo que se haya de realizar para Dios. Entre la muchedumbre apresurada y el recargo de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia, y revelará un poder divino que alcanzará a los corazones humanos. Daniel vivió una vida de comunión estrecha y constante con Dios. Lo sabemos porque fue capaz de acceder al trono de la gracia para obtener información sobre la gran imagen, las diversas profecías y la interpretación del gran árbol. Era el tipo de hombre que oraba 3 veces al día, con leones o sin ellos. Una señal prometedora. En medio de los esfuerzos de Daniel por honrar al Dios del cielo y promover el éxito de su reino, ocurrió un incidente pocas veces mencionado que fue para él un gran reafirmante de que Dios aún triunfaría. El suceso dice así. Segunda de Reyes 25, 27 al 30. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Todo el capítulo anterior a estos versículos trata de la caída de Judá y del nombramiento de Gedalías como gobernador del pueblo que permaneció en la tierra de Judá. Luego, como una aparente ocurrencia tardía, sin razón obvia, se añade esta información sobre la liberación del rey Joaquín. Pero no fue sin una muy buena razón que estos detalles se insertaron justo donde estaban. Debemos entender que no hay nada que sobre ni que sea innecesario en las comunicaciones de Dios a su pueblo, aunque todavía no lo veamos en cada palabra pronunciada por Dios. La vida de Cristo revela este propósito, como se declara en El deseado de todas las gentes, página 176. Un propósito sabio motivaba cada acto de la vida de Cristo en la tierra. Evil-Merodach, rey de Babilonia, el hijo y sucesor del rey Nabucodonosor, se sentó en el trono de ese gran reino entre la soberanía del rey Nabucodonosor y su último gobernante, el rey Belsasar. Era la época en que Babilonia había alcanzado el pináculo de sus riquezas, poder y gloria, mientras que Israel estaba arruinado. Satanás, al parecer, tenía ahora la oportunidad de cortar la línea real, es decir, la simiente de Abraham. Dios se había comprometido a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de la descendencia de Abraham, Cristo, el Salvador. Esto significaba que tenía que haber una sucesión ininterrumpida entre Abraham y Jesús. Si esto se interrumpía, la palabra de Dios se habría roto, Satanás habría salido vencedor en la gran controversia y todo estaría perdido. En medio de toda la destrucción, la carnicería, la matanza, las ejecuciones, el fuego, el odio y la muerte, parecería que, con Satanás haciendo todo lo posible para aprovechar al máximo la oportunidad de romper el plan de salvación, no habría habido esperanza de que la simiente de Abraham sobreviviera, pero, para nuestro asombro, miramos y contemplamos, y vemos al propio rey de Babilonia cuidando de la simiente de Abraham que en ese momento estaba en el cautivo rey Joaquín y sus hijos. Esto es confirmado por el escritor del Evangelio, Mateo, cuando traza el linaje de Cristo desde Abraham hacia abajo, y nombra al rey Joaquín como uno de esa línea. Mateo 1:11, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Jeconías es la versión neotestamentaria de Joaquín del Antiguo Testamento. Qué inspirador consuelo y gozosa seguridad era para el fiel remanente saber que la palabra del Señor no había fallado, sino que la Iglesia aún triunfaría gloriosamente. La llegada de los cautivos. Pero volvamos ahora a la llegada de los cautivos a Babilonia, esa ciudad aparentemente inexpugnable. El victorioso rey Nabucodonosor habría sido aclamado como el más alto gobernante del mundo. Después de días, o más probablemente semanas dedicadas a la preparación, habría habido una gran marcha de celebración de la victoria, culminando en banquetes y borracheras durante días y días. En algún momento de esta celebración los cautivos fueron exhibidos como trofeos del campo de batalla y luego sometidos a esclavitud.
Hasta entonces, Daniel y los 3 fieles no habían adquirido nada del poder y la gloria que pronto se les otorgaría. Por lo tanto, el periodo durante el cual se estaban celebrando estas festividades fue uno en el que soportaron una gran prueba de fe mientras esperaban conocer su destino. Sin embargo, no perdieron el tiempo de espera en la ociosidad, sino que se esforzaron por inspirar fe al mayor número posible de sus compañeros de viaje. Al mismo tiempo, repasaron en oración los tratos de Dios con ellos y con su pueblo en el pasado y fortalecieron enormemente su propia fe. Su destino futuro descansaba en el cuidado de Dios. La batalla entre Babilonia y el Israel que el rey Nabucodonosor suponía que era el verdadero pueblo de Dios había terminado virtualmente a favor de Babilonia cuando el rey Joacim fue derrotado por el caudillo babilónico. Ninguno de los dos bandos utilizó las armas predominantes de la verdad y el amor en batallas en las que los verdaderos israelitas no eran más que espectadores. Ese tiempo ya había pasado. La guerra entre Babilonia y el verdadero Israel estaba a punto de comenzar, y la verdad y el amor serían el poder prevaleciente, como lo será en el enfrentamiento final con Babilonia la Grande. Testimonios para los ministros, página 18. Cristo ha dado a su Iglesia amplias facilidades a fin de que pueda recibir ingente rédito de gloria de su posesión comprada y redimida. La Iglesia, dotada de la justicia de Cristo, es su depositaria, en la cual las riquezas de su misericordia, su amor y su gracia, han de aparecer en plena y final manifestación. La declaración de su oración intercesora, de que el amor del Padre es tan grande hacia nosotros como hacia Él mismo, el Hijo unigénito, y que nosotros estaremos con Él donde Él está, hechos uno con Cristo y el Padre para siempre, es una maravilla para la hueste angelical, y constituye su gran gozo. El don de su Espíritu Santo, rico, completo y abundante, ha de ser para su Iglesia como un muro de fuego que la circunde, contra el cual no prevalecerán las potencias del infierno. Cristo mira a sus hijos en su inmaculada pureza y perfección impecable como la recompensa de sus sufrimientos, su humillación y su amor, y la corona de su gloria, siendo él mismo el gran centro del cual irradia toda gloria. Apocalipsis 19:9, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.